Noé, voy a destruir la tierra. Noé, lo que se ve no se verá más. Un cielo nuevo y una tierra nueva acontecerá. Todo lo demás será arrasado por el agua. Noé nunca había estado cerca del mar. Es más, donde él habitaba ni siquiera estaba en las costas de un río. Pero Dios le dice que haga un arca, algo que nunca él había visto ni había oído, porque no había barcos en ese tiempo. ¡Wow! Un hombre de fe. Él no sabía qué madera se tenía que utilizar, pero Dios por fe se lo reveló. Él no sabía cómo formarla, pero Dios se lo reveló. Dios le advertía que venía algo que todavía él no podía ver, ni estaba sucediendo, pero la tierra se iba a llenar de agua. Iba a llover, nunca había llovido. Las aguas subterráneas iban a salir hacia arriba, nunca había acontecido. Las cataratas del cielo se iban a soltar sobre la tierra, nunca lo había experimentado. Le dijo Noé, esto es lo que tienes que hacer. Y él agarró y se puso mano a la obra, a hacer todo lo que Dios le pidió, porque Dios le advirtió que venía la destrucción. Por la fe de Noé vino el diluvio después de 120 años de haber sido avisado. O sea que sus hijos y sus nueras y su esposa trabajaron arduamente en un arca durante 120 años, porque venía algo que ellos desconocían. ¡Wow! Es fe. A nosotros a veces, cuando Dios nos habla y nos dice algo que conocemos, también desconfiamos. Pero este Noé trabajó arduamente con su familia sin descanso. Y se prolongaron los días, los meses y los años hasta terminar el trabajo. Y una vez terminado, tenía que juntar los animales, las aves, los reptiles. Y él no sabía cómo lo iba a hacer. Pero cuando estaba terminado, dice que todo eso empezó a suceder. Él no tuvo que recorrer el planeta o la tierra para buscarlo, sino que ellos vinieron a él. Cuando la fe se manifiesta, las cosas empiezan a venir hacia vos. La gente empieza a ver en vos algo diferente. Y muchos le criticarían y hablarían de este hombre diciendo: estás loco, Noé. Estás trabajando durante tanto tiempo, esforzando a tus hijos y a tus nueras y a tu esposa en algo que nunca sucedió. Pero Noé tenía fe, nos dice la palabra de Dios, y no tenía temor de los que decían los demás, sino que él tomó el temor de Noé. Era de no cumplir con lo que Dios había dicho. Wow. ¿Cuál es tu temor? Lo que va a decir la gente cuando te vea que estás sirviendo a Dios, que estás propagando, declarando la palabra. Ese es tu temor, que te persigue tu familia, porque sos un hijo o una hija de Dios que obedece a Dios. Tu temor es hacer la voluntad de Dios, para que la gente muchas veces se levante en tu contra. ¿Sabes una cosa? Aunque tengas un desaprobado del hombre, y aunque muchos se levanten a contradecir tu vida y a declarar que lo que estás haciendo no es
maneras de hacer. Cuando vos y yo obedecemos en la fe a Dios, ciertamente Dios traerá gran rescate para tu vida. No te importe los que se levanten contra ti, porque un día mirarás y no los hallarás, pero aquellos que acompañen tu fe por la eternidad te acompañarán delante de Dios también. ¡Gloria! Por la fe, la familia de Noé alcanzó renombre a través de todas las historias en esta tierra. Él fue recordado a través de escritos, fue investigado y leído por distintas generaciones. Por él se crearon películas, novelas y se escribieron distintos libros. Él sigue siendo la inspiración para el hombre y para la mujer, que en fe cambia la historia para la familia y en su vida. Una fe en obediencia, porque la fe va emanada con la obediencia. Nadie que diga tener fe y sea desobediente, ciertamente nadie puede decir que esa fe sea manifestada en su vida. La fe te demanda obediencia, sujeción, perseverancia. La fe te hace llevar una vida con propósitos en una tierra incierta. La fe no solamente te convence de pecados, alienta todo tu ser para que puedas perseverar a través de los días, los meses y los años, sin importar lo que los demás digan, sino aseverando lo que Dios quiere hacer. La fe de Noé cambió la historia de esta humanidad. El cielo que tenemos no es el cielo que tenía Noé. Él vivió un cielo y ahora, después del diluvio, vivió otro cielo. La tierra que experimentó antes Noé no es la tierra que experimentó después. En Noé hubo un antes y un después de la creación de Dios. Noé marcó una historia que la humanidad lo recuerda como el tiempo manifiesto de Dios, por causa que encontró un hombre que había instruido a su familia y había visto en él su fe y su esperanza y su confianza en Dios, y le acompañó. Esa fe fue justicia divina por Dios para que la humanidad sea juzgada. Tuvo que haber un Noé. Yo no sé qué es lo que vas a hacer vos en este tiempo. No sé si te vas a conformar con lo que vivís y con lo que haces. No sé si vas a seguir avanzando y declarando cosas y acontecimientos por venir. No sé si vivís en una revelación en la cual Dios, antes que acontezcan las cosas, te las avisa. El hombre y la mujer de Dios viven en revelación. La ciencia se manifiesta en él. Y antes que venga el mal, Dios te lo advertirá. Antes que las cosas quieran manifestarse en total destrucción, vos estarás allí para cambiar la historia y empezar a reconstruir, empezar a rehacer
empezar a cambiar y a transformar los acontecimientos que habías vivido y habías experimentado. No había nadie de los que estaban a su alrededor que le pudiese acompañar, pero él creyó que la familia merecía algo mejor de lo que se vivía en esta tierra. ¿Tú crees que tu familia merece algo mejor que lo que has experimentado hasta ahora? ¿Decía amén? Yo creo que mi familia merece algo mejor que toda la violencia, los robos, las manifestaciones tremendas que hay en esta tierra. Y por eso en fe los ministros los instruyo y los hago ver de que Dios tiene grandes cosas para ellos y que ellos pueden cambiar la historia en su barrio, en su ciudad, en su nación o aún en otras naciones. Que la fe que obra en nuestras vidas también puede obrar en otros. Lo único que necesitamos es, con nuestra antorcha encendida, encender las demás antorchas que están apagadas. La fe te lleva a ser humilde, pero también confiado en Dios. La fe te lleva a ayudar a aquel que lo necesita y también ayudar al que no lo necesita o aparentemente no lo necesita. La fe rompe límites. La fe no te deja vivir como vivieron tal vez tus ancestros, haciendo lo malo. Yo hace mucho tiempo escuché una historia que compartí en esta mañana, porque yo vengo de mis ancestros que todos han hecho las cosas muy mal y han vivido de maldición en maldición durante años. Y mientras que me fui enterando de la historia, en algunas conversaciones familiares decían: esto te va a esperar a vos. Y yo decía: maldito demonio. Yo como en la mesa del rey. Yo me siento en la mesa de Dios. Y aunque mi genealogía haya sido desobediente y hayan traído maldición sobre sus hijos, no caerá sobre mi vida ni sobre la vida de mis hijos. Entonces, una vez escuché una historia, y con esto ya voy terminando, de los hermanos Boone. Estos hermanos eran conocidos en Estados Unidos allí por el 1800 por sus actuaciones. Eran personas que hacían obras teatrales y como eran tan buenas, todos lo iban a ver. Y donde aparecían en una ciudad, en esa ciudad tenían que permanecer durante muchos días, porque se agotaban las entradas y se agotaban las entradas. Iba la gente más pudiente y la gente media, alta, porque sus entradas eran muy costosas. Entonces, donde se escribía ese nombre, toda la gente sabía que iba a participar de una buena obra. Pero un día, estos tres hermanos estaban en una actuación y estaba el presidente Abraham Lincoln y dos de estos hermanos se les ocurrió darle muerte. Entonces, mientras que había un intervalo, se acercaron estos dos hermanos Boone y mataron al presidente Abraham Lincoln. La historia no se acuerda ya más de sus actuaciones. ¿Sabes de qué se acuerdan? De sus acciones. Se acuerda de lo que esta familia hizo sobre un presidente muy amado en los Estados Unidos. Una familia que quedó marcada, una familia que recibió maldiciones de todo tipo en aquel tiempo. Y entonces este hermano que no había participado de
dijo: ¿dónde podré hacer una obra? ¿Y qué persona vendrá si mi nombre ha sido reconocido en estos tiempos por la maldad de mis hermanos? Pero dice la palabra de Dios que se encontraba un día en una estación de ferrocarril. Y mientras que él estaba allí esperando el tren, pasa un joven, tropieza y se cae en las vías. Y de repente ve este hombre, este hermano que no había participado de la muerte de Abraham Lincoln, ve que se había caído y estaba sobre las vías y ya venía el tren, y entonces, aún arriesgando su vida, lo tomó de las manos, lo levantó y el tren pasó por aquel lado sin hacerle un rasguño. Este joven lo reconoció y lo abrazó y le dijo: yo he visto tus obras. Y él le dijo: no hay nada más que hablar. Fue este joven y se acercó a un general de los Estados Unidos y le dijo lo que le había pasado y quién había sido la persona que lo había rescatado. Y entonces le escribieron una carta a este hombre: le agradecemos en el nombre de esta nación que con un hecho heroico ha podido salvar al hijo del expresidente Abraham Lincoln. Le agradecemos eternamente. Él, sin darse cuenta, había estado rescatando de la misma muerte al hijo de aquel que los hermanos habían matado. Los hermanos habían decidido por la muerte, mas este varón había decidido por la vida y ayudar a aquellos que tuvieran necesidad. Dios tiene un plan para con tu vida. No sé qué ha hecho tu familia, no sé qué han hecho tus hermanos, pero si tú optaste por la vida, Dios te engrandecerá, te bendecirá, te fortalecerá y te llevará a vivir experiencias extraordinarias en esta tierra. Conceptos de vos se asombrarán. Los que creían que estabas perdido y nunca ibas a ser rescatado, verán que Dios no hace sección de personas, que libra, perdona, sana y salva a aquellos que tienen fe, para que Dios se manifieste en sus vidas. Por eso en este día vamos a orar. Y quiero que te pongas de pie allí donde estás. Que no te conformes con los recuerdos de lo que vivió las generaciones que vinieron antes que vos. Si eran personas que maldecían por sus hechos, si eran personas violentas, si eran personas que hacían el mal, vas a cambiar la historia. Vos vas a llevar a tu casa, a tu familia a otra dimensión que nunca se habían vivido a través de los años. Y si tu familia había hecho cosas buenas, las cosas tremendas que vivirán no serán comparables a esas cosas. Y si ellos vivieran, quisieran sentir lo que vos y yo sentimos en este tiempo. Si se levantaran los profetas, apóstoles, si se levantaran sacerdotes, y aún hombres y mujeres que transcurrieron su vida en Dios, y pudieran experimentar lo que nosotros vamos a experimentar, ciertamente sabrían que la gloria de Dios sigue actuando como cuando ellos vivieron. Aleluya. Dijo que sus cosas más grandes
Juan, entre los profetas nacidos de mujer, ha sido el más grande de toda la historia. Pero el más pequeño del reino de los cielos, el más pequeño de mis hijos, es más grande que Juan. Cosas más grandes que las que hizo Eliseo y Elías en su tiempo acontecerán en tu vida. Solamente tienes que creer y avanzar y no detenerte, y Dios hará las cosas para que su gloria sea vista en esta humanidad. Vamos a orar a Dios, levanta tus manos. No te va a agarrar mirando, te va a agarrar trabajando Dios cuando te venga a buscar. No te va a agarrar solamente creyendo, sino obedeciendo y haciendo las cosas que tenés por delante. Ora conmigo, amado Dios. Hoy me pongo delante de ti, y si te quieres revelar sobre mi vida, mostrándome lo por venir y haciendo arder en mi corazón la pasión a través de la fe para concretar el propósito por el cual he nacido en esta tierra y en este tiempo. Declaro, Dios, que así como Noé, que obedeció a las palabras que tú soltaste y bendijo a sus hijos, a sus nueras, a su esposa y a esta humanidad, así, Señor, declaro en esta noche que yo y mi casa serviremos a Jehová durante todos los días de nuestra vida, a través de los días, de los meses y de los años, para que tu gloria sea manifiesta y sea reconocido de generación en generación. Padre Dios, tu poder obrará en toda mi vida, y con toda confianza y fe declaro que obedeceré y haré la obra que me has encomendado. Así será. Amén y amén, Señor. Gloria. Aleluya. Toma asiento. Decirle al que está a tu lado: hoy empieza a cambiar la historia de mi familia. Amén. Dale un aplauso a tu Dios. Si lo crees, así va a ser. Gloria, Señor. Bueno, hoy tenemos la celebración de poder tener esta ceremonia en la casa de Dios. Amamos mucho a Daniel, yo le conozco de hace mucho tiempo, de hace muchos años. Amamos a su esposa desde el día que la trajo y pudimos conversar con ellos. Amamos a sus hijos y a su familia. Y por eso, por amor, nosotros hablamos con ellos en muchas oportunidades. Dijimos: ¿hay algo que impida que ustedes no se ordenen? ¿Por qué recibir la mitad de una porción cuando Dios da porciones enteras? Entonces hablamos, dijimos: Dios en su manifestación gloriosa ha declarado que Él bendice a aquellas personas que hacen su voluntad. Y la voluntad de Dios es que ustedes se casen delante de las autoridades civiles y disfruten de toda la bendición en su familia, en su casa y en su hogar. Por eso nos alegramos mucho cuando Daniel y su esposa nos vinieron a decir que bueno, que ya se iban a casar. Y yo dije: bueno, gloria a Dios. Hay gente que quiere todavía cambiar la historia. Hay gente que todavía se esfuerza para más.
Y esto alienta a nuestras vidas. Hace 2 años casamos 14 matrimonios, ¿no? 14. El año pasado fueron algo de 7, 8, y eso para nosotros es maravilloso, de personas que estaban juntas y que después pudieron realizar el estar casados civilmente y también a través de la bendición de Dios. Entonces, esto ha sido para mi esposa y para mi vida de mucho gozo. Mi esposa dice, somos el galán, ¿verdad? Que estaba galán, que casaba los matrimonios. Somos el galán de estos tiempos. Y entonces nos gozamos y nos alegramos en esto, haciendo ese chiste. Pero la realidad es que por obediencia, por sujeción a Dios, tenemos que aconsejar lo que más beneficia la vida del hombre y de la mujer. Y entonces, como sé que esto beneficia no solamente a Daniel y a Fátima, beneficia a sus hijas, pero también beneficia a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, y beneficia a nuestra ciudad. Cuando el índice de matrimonios separados es casi igual que el del matrimonio que está casado, pero con acciones como la que tuvieron Daniel y Fátima, lo vamos a revertir, y van a ser más los que están casados civilmente que los que están separados o divorciados. ¿Usted lo cree? Denle un aplauso a Jesús. ¿Sabes? Escuchad bien. ¿Sabes por qué está siendo reconocida nuestra ciudad? Y tenemos que tener cuidado con esto. Está siendo reconocida por los casamientos de matrimonios gay. No tenemos nada contra ellos, no tenemos nada contra el lesbianas y los homosexuales, yo quiero aclararlo, porque sabemos que Dios también tiene para ellos la manifestación de su bendición. Pero sí, lo que queremos es que sea mostrado la realidad, que los matrimonios, como dice la Biblia, la palabra de Dios, constituidos de hombre y mujer, son los matrimonios que dan frutos, que no tienen que pedirle el fruto a nadie, que no tienen que encargarle el fruto a nadie, sino que Dios hace que el fruto sea producido de ese amor, de esa familia. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios la bendición para estos jóvenes. Esto Dios lo ha hecho a través de los tiempos desde el huerto del Edén. Puedes ponerte aquí, Daniel, vení con tu esposa. Pónganse aquí de frente, esa ahí. Dios esto no para este lado, de frente para este lado, Dios te vea la espalda. Dios, desde el huerto del Edén, dijo que no es bueno que el hombre esté solo, y así hizo dormir al hombre, y de su costilla, dice la palabra de Dios, hizo o formó también la mujer. La mujer, la idónea, que lo iba a acompañar durante todos los días de su vida. La mujer no está sacada de los pies para que nosotros la pisemos, ni sacada de la cabeza para que nos gobierne, sino sacada de nuestro costado para que nos acompañe. Entonces debemos dar a Dios honra y honor de que ha permitido de que el hombre y la mujer se casasen. Y dice la palabra de Dios, dejará al hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Y esto es lo que Dios ha preparado a través de todo este tiempo. Y de generación en generación, Dios lo ha mostrado. Ha sido tan maravilloso que el primer milagro de Jesús, confirmando lo que Dios había hecho allí por aquellos tiempos en el huerto de Edén, el primer milagro lo hizo en las bodas de Caná, transformando el agua en vino. Y esto es lo que les gusta a algunos borrachos. Dicen, wow, necesitamos a Jesús. Dios es tan maravilloso.